Puntos clave del algoritmo de ACLS y BLS. Vamos a empezar primero con algunas generalidades, ya para posteriormente pasar al algoritmo tanto de BLS como de ACLS y también de la bradicardia y la taquicardia con pulso. Entonces, en las generalidades lo primero que vamos a conocer son las cadenas de supervivencia. Tenemos dos, vamos a tener una cadena de supervivencia intra y otra extrahospitalaria. Dentro de la intrahospitalaria se refiere clásicamente al algoritmo de ACLS y la extrahospitalaria se refiere al algoritmo de BLS. Entonces, yéndonos a la intrahospitalaria, lo primero que vamos a hacer es reconocer el paro. Después, activar el sistema de emergencias. Posterior a activarlo, iniciamos RCP, priorizamos la desfibrilación y ya después vienen los cuidados postparo y la recuperación. En estos cuidados postparo y la recuperación incluimos la realización de ciertos estudios. Puede ser un electrocardiograma, enzimas cardíacas y una tomografía de cráneo, como también incluimos aquí la valoración por ciertas especialidades. Entonces, especialidades como neurología, cardiología y psiquiatría son las que tienen que valorar a los pacientes posterior a un paro. Y en la extrahospitalaria o la del BLS tenemos el reconocimiento, activamos el sistema de emergencias, después el RCP, desfibrilamos, soporte avanzado, en donde este soporte avanzado implica el traslado a un centro hospitalario. Y ya después vienen los cuidados y la recuperación. Entonces lo único que agregamos es el soporte avanzado en donde incluimos el traslado en ambulancia. Ahora, ¿cuáles van a ser los criterios de un RCP de alta calidad? Este tiene que ser, tiene que estar en un ritmo adecuado o en un ciclo adecuado. Entonces, a ver, tenemos que el RCP lo vamos a dar en una asociación de 30 compresiones por 2 ventilaciones. Esto 5 veces nos va a equivaler, 30 compresiones por 2 ventilaciones nos va a equivaler a un ciclo. Y después, si hacemos 5 ciclos, más o menos 5 ciclos nos van a equivaler a un radian. Entonces viene de nuevo. Para tener RCP de alta calidad tiene que ser 30 compresiones por 2 ventilaciones. Esto va a ser igual a un ciclo. 5 ciclos va a ser igual a un radian. Y un radian tiene que durar más o menos 2 minutos de duración. Entonces, esa va a ser la primera característica, que sean 30 compresiones con 2 ventilaciones, estos 5 veces o durante 2 minutos. Si el paciente está intubado, no vamos a estar contando las 30, sino que más bien vamos a hacerlo por 2 minutos seguidos. ¿Qué otras características tiene? Tiene que ser una compresión de una profundidad de 5 centímetros. Tiene que tener una profundidad adecuada para así estar produciendo un efecto benéfico. Esto implica que sea de alta calidad. Entonces 30 por 2 por 5. Después unas compresiones de 5 centímetros de profundidad y que sean de 100 a 120 compresiones por minuto. Entonces eso es otra de las características. Además, se tiene que evitar la ventilación excesiva, se tiene que permitir la reexpansión del tórax. Esto forma parte también de las compresiones de alta calidad. Y vamos a tener parámetros que nos van a ayudar a determinar si estamos dando bien o mal las compresiones, ¿no? Entonces, la capnografía nos va a ayudar, ¿no? Entonces, si tenemos menos de 10 en un valor capnográfico, quiere decir que las compresiones son inadecuadas, son ineficientes. Lo ideal es que la capnografía se encuentre en 20 para saber que las compresiones son adecuadas. Y también tenemos la medición de la presión intraarterial. Si en esta tenemos una diastólica de menos de 20, quiere decir que las compresiones tampoco son adecuadas y que hay que mejorarlas. Entonces, importante esos aspectos sobre el RCP de alta calidad. Pero lo más importante es saber la relación 30 por 2 por 5 y también saber la correcta reexpansión del tórax y la correcta profundidad con la que se tiene que hacer. No nos tenemos que enfocar ni que sea muy leve o queriendo que haya una reexpansión correcta, hacer menos profundas las compresiones o queriendo hacer más profundas las compresiones, no permitir la correcta reexpansión del tórax. Tenemos que enfocarnos en ambos aspectos. Ahora, en cuanto a las descargas, las desfibrilaciones, va a depender de con qué desfibrilador nos encontremos. Vamos a tener desfibriladores monofásicos y desfibriladores bifásicos. Si tenemos un monofásico, lo tenemos que llevar a 360 joules. Y si tenemos un bifásico, lo vamos a llevar al máximo, que regularmente es de 270 joules. Pero lo más que pueda ese desfibrilador bifásico. Los bifásicos son los que tienen una perillita con la que se le puede ir subiendo poco a poco los joules. En estos, como digo, los llevamos al máximo. Si tenemos un monofásico, pues simplemente lo ponemos en 360 joules. Ahora, estas desfibrilaciones las vamos a dar únicamente a los ritmos desfibrilables. Y para esto hay que conocer
cuáles son los ritmos desfibrilables y cuáles son los ritmos no desfibrilables. Entonces, vamos a tener aquí ritmos desfibrilables y ritmos no desfibrilables. Dentro de los desfibrilables vamos a tener la taquicardia ventricular sin pulso, entonces taquicardia ventricular sin pulso y también la fibrilación ventricular. Y en los no desfibrilables vamos a tener la asistolia y también vamos a tener aquí la actividad eléctrica sin pulso. Entonces, en los desfibrilables vamos a ver el patrón electrocardiográfico de cada uno de estos. Entonces, la taquicardia ventricular sin pulso tiene la morfología, se dice como de montañas o de fantasmas. Entonces son como hacer muchas M's, ¿no? Esa va a ser la morfología de la taquicardia ventricular sin pulso. Y la fibrilación ventricular es todo desordenado, no tiene ninguna clase de orden. Un maestro decía que era como darle una crayola a un niño. Entonces simplemente es como... Sí, sin ninguna clase de orden. La asistolia va a ser una línea plana y la actividad eléctrica sin pulso luce como un electrocardiograma medianamente normal, pero el problema es que al tocar al paciente no va a tener pulso. Ninguno de estos ritmos tiene pulso. Eso es lo que hace que tengamos que pasar al algoritmo de desfibrilación. Entonces, muy importante conocer esto. La manera en la que yo relaciono que los no desfibrilables son la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso es que son como los extremos, ¿no? Electrocardiográficos. O sea, son lo muy malo y lo bueno, ¿no? Electrocardiográficamente. Entonces, la asistolia, que es como lo peor, ¿no? Lo que nadie quiere ver, al menos igual en las películas, por ejemplo, nadie quiere ver la línea plana. Y la actividad eléctrica sin pulso es como bueno, por decirlo de una forma, ¿no? Porque luce normal. Entonces, estos dos van a ser no desfibrilables y los desfibrilables, pues como ya lo vimos, fibrilación ventricular, ninguna clase de orden y taquicardia ventricular sin pulso, morfología de montañas. Entonces, eso muy importante conocer. Ahora, las ventilaciones, como lo vimos anteriormente en la parte del RCP, van a depender de si está o no el paciente intubado. Si está intubado, vamos a dar una ventilación cada 6 segundos y el RCP se va a dar durante durante 2 minutos seguidos. Pero si no está intubado, es cuando vamos a aplicar el algoritmo, el orden de 30 compresiones por 2 ventilaciones. Para eso es muy importante que pues haya un conteo en voz alta, ¿no? Entonces es muy importante que el que haga las compresiones cuente en qué ciclo va y en qué compresión va para que así la persona que da las ventilaciones sepa que cuando termina el ciclo tiene que dar 2 ventilaciones. Entonces muy importante también eso. Ahora, el retorno a la circulación espontánea va a estar definido por distintos parámetros también. Entonces si identificamos pulso o tensión arterial, vamos a tener retorno a la circulación espontánea. Si hay un aumento abrupto de la PET-CO2 de más de 40, también consideramos que hay retorno a la circulación espontánea, o si hay ondas espontáneas de presión intraarterial, también se le considera. Y una vez que tenemos retorno a la circulación espontánea, está indicado, como lo vimos en la parte de las cadenas de supervivencia, la realización de ciertos estudios y la valoración por ciertas especialidades. Entonces, ¿qué estudios? TAC, electrocardiograma y enzimas siempre, además de otros estudios con los que pudiéramos dilucidar cuál es la causa del paro, ¿no? Entonces, a lo mejor una radiografía de tórax, unos electrolitos séricos, una gasometría, pero lo que siempre se tienen que hacer son estos tres. Y la valoración por cardiología, neurología y psiquiatría. Recordemos eso. Y ahora sí, yéndonos a las causas reversibles del paro, vamos a tener aquí las 5 H's y las 5 T's. Entonces, en cuanto a nuestras 5 H's, va a ser hipovolemia, hipoxia, hipo e hipercalemia. Entonces son 3 hipos y en uno de los hipos metemos un hiper. Entonces hipovolemia, hipoxia e hipocalemia. Y también ahí metemos hipercalemia. Y las otras, y también hipotermia. Entonces son 4 hipos, uno con un hiper y la otra H que va a ser de ácidos, ¿no? De hidrogeniones. Entonces H más que es un ácido, ¿no? Un hidrogenión que nos habla de acidosis. Entonces recordemos de nuevo. Tenemos 4 hipos y los hidrogeniones. ¿Cuáles van a ser las hipos? Hipovolemia, hipoxia, hipocalemia e hipotermia. Y a la hipocalemia también le podemos agregar hipercalemia. Y en el caso de las 5 T's tenemos 2 trombos, que son tromboembolia pulmonar y trombo refiriéndose a un infarto agudo de miocardio. Entonces, 2 trombos, tromboembolia pulmonar y trombo de infarto. Tensión, del neumotórax a tensión, taponamiento cardíaco y toxinas. Esas van a ser nuestras 5 T's. Y bueno, eso en cuanto a nuestras generalidades. Me voy a ir a esta parte de acá para también hablar de las generalidades que vamos a tener en una paciente embarazada. No cambia mucho, todo tiene que ser igual. Solamente considerar que si la paciente tiene más de 20 semanas de gestación, está indicado desplazar el útero a la izquierda.
Esto para evitar la compresión de grandes vasos. Y también tenemos que suspender el magnesio y dar gluconato de calcio. Una de las causas del paro puede ser una hipermagnesemia secundaria a pues, un tratamiento de la eclampsia, ¿no? Por ejemplo, entonces suspendemos el magnesio y damos gluconato de calcio. Y aquí tenemos un límite en el que debe de salir la mamá. Si ya tenemos, 5 minutos, va a ser este límite. Si no sale en este límite, entonces no sale, eso quiere decir la carita triste, vamos a pasar a la paciente a cesárea. Entonces sacamos al bebé y una vez que ya sacamos al bebé los tratamos por separado, el bebé por su lado y la mamá continuamos con el algoritmo de resucitación. Entonces esas son las consideraciones que hay que tener en el embarazo. Pasamos ahora de lleno a los algoritmos. Vamos a ver primero el algoritmo de BLS, que como ya lo vimos va a estar sobre todo enfocado en un contexto de un paro extrahospitalario, ¿no? Entonces un paro en la calle. Y por lo mismo de que es un paro en la calle, el primer paso que vamos a ver aquí es evaluar que la escena sea segura. Entonces, seguridad de la escena es lo más importante. Recordemos que una de las frases estandarte de la protección civil es primero yo, luego yo y hasta el último yo. Entonces, evaluamos la escena, dependiendo, por ejemplo, si está el paciente en un lugar donde pasen coches, lo desplazamos al lugar donde no pasen, etcétera. Lo que tenemos que asegurar es que el lugar donde vamos a atender al paciente sea seguro. Después, en segundo lugar, vamos a ver si el paciente responde. Entonces aquí evaluamos la respuesta. ¿Cómo hacemos esto? Lo golpeamos en los hombros ligeramente y le gritamos o le decimos con voz fuerte y clara: señor, señora, ¿se encuentra usted bien? Y si no responde, pasamos ahora sí al tercer paso. Entonces el tercer paso va a ser pedir ayuda. Entonces, una vez que el paciente no nos responde, buscamos a alguien. Entonces estamos tirados con el paciente en el piso, no nos responde y pedimos a alguien que llame al 911. Entonces hay que referirnos siempre a las personas con un rasgo físico o sobre todo un rasgo de su prenda, ¿no? Sí, más bien evitando un rasgo físico, ¿no? Entonces, una prenda, identificamos a alguien y le decimos que por favor llame al 911. En el curso de ACLS hacen énfasis en no decir 911 porque se puede confundir. Entonces, que llame al 911, que pida por favor una ambulancia que traiga un DEA, que le diga que por favor, que le diga dónde estamos, el lugar en el que nos encontramos y que regrese a decirnos qué le dijeron. De esta forma lo comprometemos a hacerlo y justo que como que nos mantenga informados en ese aspecto. Entonces, una vez que ya pedimos la ayuda, vamos a pasar al siguiente paso, que es donde vamos a verificar el pulso y la respiración. Entonces, en esta evaluación de pulso y respiración se tiene que llevar a cabo en un tiempo de no menos de 5 segundos, porque es muy poco tiempo para evaluar si respira o si tiene pulso, pero no tiene que ser de más de 10 segundos. Entonces, de 5 a 10 segundos es lo ideal. Ya más de 10 es una evaluación muy tardada, ¿no? Para esto, pues aquí está indicado descubrir al paciente, ¿no? Entonces, tenemos que desabrocharle si tiene camisa, si tiene playera, quitársela. Y bueno, antes de esto, obviamente tenemos que decir que somos personal capacitado y que vamos a valorar al paciente o que vamos a ayudar, ¿no? Entonces, muy importante esta evaluación y bueno, aquí dependiendo lo que encontremos va a ser lo que hagamos. Si tiene pulso y si respira, entonces tiene los dos, únicamente vamos a estar monitorizando al paciente hasta que llegue la ambulancia. Entonces aquí, monitorizar. Si sí tiene pulso, pero no respira, vamos a dar aquí ventilaciones de rescate. ¿Cómo van a ser las ventilaciones de rescate? Vamos a dar una ventilación cada 6 segundos y vamos a estarlo valorando cada 2 minutos a ver si continúa con el pulso o si no lo ha perdido. Y bueno, en este punto tenemos que considerar aquí, entonces si tiene o si necesita ventilación de rescate, vamos a considerar la naloxona, una intoxicación por opiáceos. Y la naloxona tiene que ser idealmente intranasal. Pero si no tiene pulso y no respira, vamos ahora sí a empezar con el RCP, este RCP de alta calidad. Entonces iniciamos con el algoritmo, el algoritmo, sí, seguimos con el algoritmo, pero iniciamos con el ritmo que vimos anteriormente. Entonces 30 compresiones por 2 ventilaciones por 5 ciclos, ¿no? Y bueno, idealmente se tiene que estar cambiando el compresor cada 2 minutos, pero pues si estamos solos, obviamente no va a haber quien nos sustituya. Y bueno, ya como último paso va a llegar la persona, en esta parte que vimos acá de ayuda, llega esta ayuda, entonces llega la ambulancia con DEA y conectamos el DEA. Entonces,
Una vez que llegue el DEA, le tenemos que dar prioridad al DEA. Si es necesario, incluso está indicado que la persona que estaba haciendo RCP deje de hacer RCP para conectar el DEA. Pero pues si no es necesario, se tiene que continuar el RCP a la vez que la otra persona ayuda a conectar el DEA. Y una vez conectado el DEA solito nos va a decir qué es lo que se tiene que hacer. El DEA nos va a decir cuándo va a evaluar el ritmo y que no toquemos al paciente. Nos va a decir si va a dar una desfibrilación o no, en caso de que él identifique un ritmo desfibrilable o no. Y nos va a decir cuándo continuemos con el RCP. Entonces, con el DEA, como que por así decirlo, todo se soluciona porque ya nada más es seguir sus indicaciones. Incluso hay DEAs que dan como un metrónomo indicando el ritmo que se tiene que llevar de las compresiones. Entonces, una vez que llegue el DEA, podemos considerar que, bueno, ya nada más le tenemos que hacer caso a él. Y bueno, una vez que salga este paciente, en caso de que salga, ya podemos realizar el traslado y los cuidados postparo y de recuperación. Vamos a ver ahora el algoritmo de ACLS, que es ligeramente más complicado. Para eso voy a borrar esta parte de aquí. Y bueno, en cuanto al algoritmo de ACLS, como ya lo vimos, vamos a tener ritmos desfibrilables y no desfibrilables que nosotros vamos a tener que identificar. En el caso pasado, el DEA era el que nos decía si era un ritmo o no desfibrilable y en este caso sí vamos a ser nosotros los que lo evaluemos. Entonces ya vimos BLS, pasamos a la ACLS. Entonces lo primero que vamos a valorar va a ser la seguridad de la escena. Que bueno, normalmente como estamos en un contexto intrahospitalario, recordemos que ACLS es un algoritmo mayoritariamente intrahospitalario, va a ser una zona segura. Después lo que vamos a hacer es verificar la respuesta. Entonces aquí, igual que en el paciente pasado, vamos a tocarle los hombros y hablarle en voz clara y decirle: señor, señora, ¿se encuentra usted bien? Si no nos responde, vamos a activar en el tercer paso el código azul. Entonces vamos a gritar: código azul, necesito ayuda. Y en teoría se tiene que o los hospitales tienen el protocolo de que en cuanto alguien active el código azul, se va a llevar ahí el carrito rojo y personal que pueda ayudar a el paro, ¿no? Entonces, una vez que ya activamos el código azul, vamos a iniciar nosotros. Antes de iniciar con el RCP, vamos a comprobar si tiene pulso y si respira. En este caso va a ser lo mismo que en el pasado, ¿no? Entonces, si no tiene respiración, pero sí pulso, vamos a dar ventilaciones de rescate. Pero si no tiene ninguno de los dos, vamos a pasar ahora sí al paso 5. Entonces, en el paso 5 es donde nosotros vamos a iniciar. Entonces, la persona, aquí iniciamos RCP. Pero aquí, pensemos que no ha llegado ayuda, ¿no? Entonces, vamos a, recapitular, ¿no? Lo que llevamos. Estamos solitos. Identificamos un paciente en probable paro porque no responde, ¿no? Entonces llegamos a la cama, ya está seguro, vemos que no tiene respuesta, activamos el código azul, vemos si tiene pulso y si respira, y si esto no es así, iniciamos con el RCP nosotros solos hasta que alguien pueda llegar a auxiliarnos. Una vez que alguien llega a auxiliarnos, nosotros vamos a adquirir el papel del líder y este líder tiene que delegar las actividades. Entonces las actividades en un contexto de ACLS va a ser el líder. Van a ser 6. Va a ser el líder, va a ser alguien encargado del RCP y alguien encargado de las ventilaciones que se van a estar intercambiando, alguien que va a estar encargado del monitor, que va a ser el encargado también de desfibrilar, alguien encargado de los fármacos y alguien encargado del tiempo. Entonces esas van a ser las actividades que va a delegar el líder una vez que llegue el equipo de activación del código azul. Entonces en el paso 5 iniciamos RCP nosotros, llega el equipo y continuamos con el RCP. Además le ponemos aquí oxígeno y lo conectamos al monitor. Una vez que el paciente está conectado al monitor, vamos a valorar el ritmo. Entonces, en cuanto el paciente se encuentre ya conectado al monitor del desfibrilador, vamos a evaluar el ritmo para ver a qué nos enfrentamos, si es a un ritmo desfibrilable o no desfibrilable. Entonces, nos vamos aquí. Aquí se divide en dos el algoritmo. Si nos encontramos ante un ritmo desfibrilable, ya vimos taquicardia ventricular sin pulso o fibrilación ventricular, vamos a dar nuestra primera desfibrilación. Y después de dar la primera desfibrilación, vamos a dar RCP por 2 minutos. Entonces aquí no es como en las películas, ¿no? Que inmediatamente después de desfibrilar ven si el paciente regresa, ¿no? No, aquí lo indicado es desfibrilar, seguir con el RCP por 2 minutos y ya después de estos 2 minutos volvemos a evaluar el ritmo, a ver si ya regresó, si sigue en un ritmo desfibrilable, si ya pasó uno desfibrilable, pero después de dar RCP por 2 minutos. Además de eso, aquí
Si es que no la tuviera, tenemos que considerar la colocación de una vía intravenosa. Entonces, después de esta primera desfibrilación y de los 2 minutos de RCP, valoramos de nuevo el ritmo. Si continuamos en un ritmo no desfibrilable, perdón, en un ritmo desfibrilable, pasamos a nuestra segunda desfibrilación. Y junto con esta segunda desfibrilación vamos a dar adrenalina. Esta adrenalina se va a dar 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Por eso es importante que haya alguien que esté a cargo del tiempo y de los fármacos, porque así podemos decirle al del tiempo que nos avise en 3 minutos y pues decirle al de los fármacos que vaya preparando cuando queden 2 minutos, ¿no? Bueno, cuando quede 1 minuto para que se cumplan los 3, ¿no? Entonces, muy importante eso. Entonces, desfibrilamos, damos adrenalina y también aquí volvemos a dar el RCP por 2 minutos más. Y bueno, aquí también podemos considerar la intubación. La intubación solo va a estar, solo se puede considerar en caso de que haya alguien que la pueda realizar en menos de 10 segundos. En caso de que no, seguimos con las ventilaciones, a lo mejor con CPAP o con ventilación por presión positiva. Y bueno, una vez que ya pasaron estos 2 minutos, pasamos a volver a valorar el ritmo. Entonces aquí volvemos a valorar el ritmo y en caso de que sigamos en un ritmo desfibrilable, pasamos a dar nuestra tercera desfibrilación. Y junto con esta tercera desfibrilación vamos a dar, además de la adrenalina que ya estamos dando cada 3 a 5 minutos, vamos a dar aquí amiodarona. Entonces, amiodarona es después de la tercera desfibrilación o de la tercera descarga, adrenalina después de la segunda. La amiodarona vamos a tener una primera carga de 300 y luego las cargas de 150. Y bueno, además de la amiodarona, también vamos a volver a dar RCP por 2 minutos. Y volvemos a valorar el ritmo y pues seguimos con lo mismo, ¿no? En caso de que sigamos en un desfibrillable, damos una cuarta, quinta, sexta descarga, pero ya no añadimos fármacos, ¿no? Estos son los fármacos que se van a añadir y cada uno va a estar cada 3 a 5 minutos. Entonces, eso en el caso de los desfibrilables. Si estamos en un ritmo no desfibrilable, quedamos actividad eléctrica sin pulso y asistolia, vamos a continuar RCP, entonces aquí no vamos a desfibrilar, obviamente vamos a iniciar RCP inmediatamente después de identificar el ritmo no desfibrilable y junto con el RCP vamos a dar la adrenalina, vamos a iniciar el protocolo temprano de adrenalina. Entonces, si es un no desfibrilable, no nos vamos a esperar a la segunda valoración del ritmo, que en este caso es la segunda descarga, para dar la adrenalina. En este caso se da de forma temprana, entonces adrenalina de forma temprana que damos 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Y aquí es donde vamos a considerar la intubación en este caso. Entonces recordemos, intubación solo si se puede realizar en menos de 10 segundos. Volvemos a valorar el ritmo. Y si nos encontramos de nuevo ante un ritmo no desfibrilable, seguimos con el RCP por 2 minutos. Y sería pues lo mismo, ¿no? Estamos regresando continuamente a valorar el ritmo y bueno, pues seguir con la parte del algoritmo en la que nos encontremos, ¿no? Importante mencionar que este va a ser un algoritmo dinámico, ¿no? Entonces podemos encontrarnos de repente en un ritmo desfibrilable y de repente pasar al no desfibrilable, ¿no? Entonces hay que saber qué hacer, ¿no? Entonces si nos encontramos aquí, ya pasamos a adrenalina y al valorar esta parte del ritmo antes de la tercera descarga salimos en no desfibrilable, obviamente no vamos a desfibrilar y únicamente vamos a continuar con el RCP, porque la adrenalina en este caso la dimos en el paso anterior, ¿no? Entonces esa va a ser la forma en la que vamos a estar movilizándonos igualmente de este lado, si ya dimos la adrenalina y obviamente no vamos a dar la adrenalina otra vez en la segunda descarga, ¿no? Sino que vamos a continuar con la línea de tiempo de la adrenalina en donde la vamos a dar cada 3 a 5 minutos. Ya lo que sí procederíamos a realizar sería dar la miodarona en caso de que lleguemos a una tercera descarga. Pero bueno, ese va a ser el algoritmo de ACLS. Pasamos ahora al algoritmo de la bradicardia con pulso y de la taquicardia sin pulso. Estos van a ser un poquito más simples. Primero vamos a ver el de la bradicardia con pulso. Bradicardia con pulso se refiere a una frecuencia cardíaca de menos de 50. ¿Qué va a ser lo primero que hagamos? Vamos a hacer una evaluación primaria. Lo que vamos a buscar en esta evaluación primaria es ver que tenga la vía aérea permeable, poner oxígeno, conectar al monitor que nos esté evaluando frecuencia cardíaca y TA, colocar un acceso venoso y colocar al paciente a un registro electrocardiográfico continuo. En este caso, no de 12 derivaciones, sino nada más que esté continuamente. Entonces, ya hicimos nuestra evaluación primaria. Lo siguiente que vamos a ver va a ser si tiene o no criterios de inestabilidad. Entonces, vamos a preguntarnos si está inestable. ¿Cuáles van a ser estos criterios? Son 5. Que esté hipotenso, que tenga alteración mental, que tenga datos de choque, que tenga datos de isquemia miocárdica o que tenga datos de falla cardíaca.
Cualquier sí a alguno de esos vamos a considerar al paciente inestable. Pero si la respuesta a todos es no, no a los 5, vamos a únicamente hacer observación del paciente. Si la respuesta a cualquiera es sí o a más de uno es sí, vamos ahora sí a pasar al paso 3. Entonces nuestro paso 3 va a ser administrar atropina. Recordemos, lo vimos en un video anterior, atropina a trotar, ¿no? Estamos en una bradicardia, el corazón del paciente está como flojo, ¿no? Entonces tenemos que poner a correr a ese corazón, ¿no? Entonces vamos a poner a trotar a ese corazón. Entonces, una vez que ya dimos la atropina, bueno, la atropina vamos a dar 1 miligramo cada 3 a 5 minutos por un máximo de 3 dosis. En caso de que no jale, pasamos al paso 4, en donde vamos a poner un marcapasos transcutáneo. Si este sigue sin jalar, vamos a pasar a ya poner vasopresores. Entonces vamos a poner o dopamina o epinefrina. Y bueno, siempre hay que considerar aquí que la valoración por un experto se tiene que realizar, ya sea si sale o no ha salido hasta este punto, la valoración por un experto en cardiología se tiene que realizar. Ese va a ser el algoritmo de nuestra bradicardia con pulso. Y en el caso de la taquicardia con pulso, igual. Identificamos, en este caso va a ser un ritmo de más de 150 de frecuencia y aquí igual, valoración primaria, entonces hacemos nuestra evaluación primaria. Después valoramos si hay inestabilidad y bueno, aquí sí va a cambiar un poquito porque no importa si hay o no estabilidad, vamos a hacer un algoritmo distinto. Entonces, si no está inestable, es decir, si está estable, la respuesta a todas las preguntas de los criterios fue no, lo que hay que hacer es medir el QRS. Este QRS vamos a definir si es ancho o estrecho con un valor de 0.12. Entonces, 0.12 va a ser nuestro punto de corte. Si es más de 0.12, es ancho. Entonces, más de 0.12 es ancho. Si es de menos de 0.12, es un estrecho. Entonces, si nos encontramos ante un QRS ancho, quiere decir que la taquicardia es ventricular y por lo tanto vamos a dar adenosina. Entonces, en este caso, el corazón del paciente está pues corriendo muy rápido, ¿no? Entonces hay que ponerlo a descansar, adenosina. Es la diferencia, como podemos hacer pues la diferenciación entre atropina y adenosina. Adenosina es a descansar, atropina es a trotar. Y en caso de que tengamos un QRS estrecho, nos habla de que la taquicardia es supraventricular o auricular, ¿no? Entonces no la vamos a tratar con tanta agresividad, pues no es tan grave, ¿no? Como podemos hacer esa asociación. Y aquí lo que vamos a hacer van a ser maniobras vagales. Entonces, ¿qué maniobras vagales? Puede ser la maniobra de Valsalva o la maniobra de masaje carotídeo. También habla incluso de agua fría en la cara, puede funcionar, ¿no? Pero bueno, maniobras vagales para reducir esa frecuencia cardíaca. Pero si sí encontramos inestabilidad, en esta pregunta de inestabilidad, vamos a proceder a hacer una cardioversión sincronizada. Y los joules con los que hagamos, la energía con la que la hagamos, va a depender de ante qué trazo electrocardiográfico identifiquemos. Si identificamos, esto lo vimos en las taquicardias, que está en otro video, pero bueno, si encontramos una taquicardia supraventricular, vamos a dar de 50 a 100 joules. Si encontramos fibrilación auricular, vamos a dar una descarga de 120 a 200 joules. Taquicardia ventricular monomórfica, 100 joules. Y si encontramos una taquicardia ventricular polimórfica, recordemos, se asocia a torce de Pointes, que es muy, muy mortal. Aquí vamos a desfibrilar y además vamos a reponer magnesio. Entonces, eso en cuanto a nuestras taquicardias, y eso sería todo en cuanto a nuestro algoritmo ACLS y BLS. De este lado queda la primera parte del apunte y de este lado queda la segunda parte. Y sería todo. Muchas gracias.